Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy tenemos la oportunidad de poder seguir participando a través de estos devocionales diarios que tenemos la oportunidad de poder leer, de poder seguir aprendiendo la palabra. El día de hoy vamos a continuar aprendiendo acerca de Lucas 23, del 26 al 32. Continuamos viendo este tiempo de juicio y crucifixión a Jesús, ¿no? El título de hoy es Cruz de Salvación y Juicio. Dice, cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, echaron mano de un hombre de Cirene llamado Simón, que venía del campo, y lo hicieron cargar con la cruz y llevarla detrás de Jesús. Mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por él lo seguían. Pero Jesús las miró y les dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos, porque vendrán días en que dirán, dichosas las que no pudieron tener hijos, las mujeres que no dieron a luz, ni tuvieron hijos que criar. Entonces comenzará la gente a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a las colinas, escóndanos. Porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el seco? También llevaban a 2 criminales para crucificarlo junto a Jesús. Nosotros, si podemos recordar lo que hemos estado viendo en los versículos anteriores, vemos cómo Jesús está padeciendo ya este proceso de juicio contra él, ¿no? Justamente las autoridades, los religiosos de esa época no lo querían, ¿no? Pensaban de que él quería tomar un lugar de autoridad en el pueblo judío y que él les iba a quitar el lugar que ellos sentían que les correspondía, ¿no? Que creían que Jesús quería un reinado terrenal. Pero sabemos de que Jesús no buscaba, ¿no?, algo de este mundo, sino él venía para poder salvarnos. Desgraciadamente el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, no aceptó, ¿no?, que Jesús era realmente el Hijo de Dios y lo entregó, ¿no? Lo entregó. Vemos de que tuvieron la oportunidad de escoger entre un asesino, entre un delincuente y Jesús, y decidieron liberar, ¿no?, a este famoso Barrabás, ¿no? Y a Jesús, que era inocente, lo llevaron a la cruz. Sabemos que todo esto está escrito, que Dios permitió que todos estos sufrimientos pasen, que pase Jesús por amor a nosotros, porque sabía que ese era el precio que se tenía que pagar por salvarnos a nosotros. Y en esta oportunidad vemos cómo Jesús está pasando este proceso solo, en soledad. Él tenía discípulos, él había escogido personas muy cercanas a él. Dice la Biblia que Pedro, Juan, eran muy cercanos a Jesús, pero en este momento en el que Jesús necesitaba de repente una ayuda, dice que él no podía cargar la cruz y no había quien lo ayude, no había nadie cercano que lo apoye con esta carga. A pesar de que Jesús fue ese soporte espiritual para muchas personas, cuando él necesitó ese soporte, ese apoyo en medio de esta dificultad, no tuvo a nadie, a alguien cercano para que lo pueda ayudar, sino fue un desconocido en ese momento, que era Simón de Cirene, que lo ayudó, a pesar de que de repente no
no había escogido ayudarlo, pero tuvo la oportunidad de cargar la cruz de Jesús, ¿no? Y de ayudarlo con esta carga. Nosotros vemos cómo Jesús padeció no solamente de una manera física, sino también de una manera emocional. Jesús afrontó no solamente los golpes que él sufrió, los latigazos, de repente el sufrimiento físico, sino también él pasó por esta soledad, él pasó por el abandono, pasó por el rechazo, estos sentimientos que tal vez muchos de nosotros hemos pasado. Jesús pasó todo este dolor y él sabe él entendió lo que es la soledad, el dolor, el rechazo, el abandono, porque él estaba solo. Cuando yo veo esta parte y puedo analizar lo que le pasó a Jesús, por eso es que la palabra dice que Él es nuestro abogado, que en Él tenemos redención, porque Él pasó todo lo que pasa un ser humano aquí en la tierra. Todo lo que pasamos nosotras, las personas, ¿no? Los seres humanos que pasamos por muchos momentos difíciles, tal vez Jesús pasó absolutamente todo. Si en algún momento nos hemos sentido solos, Jesús sintió soledad. Si en algún momento hemos sido abandonados, Jesús fue abandonado. Si en algún momento nos hemos sentido rechazados, Jesús fue rechazado. Él sintió todo lo que nosotros en algún momento hemos sentido. Por eso podemos acercarnos a Él. Por eso podemos tener esa libertad de podernos acercarnos al Padre, sabiendo de que Jesús sufrió todo lo que nosotros podemos sufrir en esta tierra y aún más. Nosotros podemos saber de que Él entiende el dolor, Él entiende el sufrimiento que nosotros los seres humanos padecemos. Él fue Dios, pero también fue hombre y padeció el dolor de ser justamente humano, no como cada uno de nosotros. Y también vemos esta segunda parte en la que hay, sí, unas personas, no mujeres, dice mayormente, que lloran, ¿no? La pérdida y el sufrimiento de Jesús. Y vemos cómo a pesar del sufrimiento que Jesús está teniendo, a pesar de este momento que Él necesita el apoyo de las personas que lo aman, de las personas de repente que se conduelen con Él, Él no pensó en Él ni aún en ese momento. Él cuando vio a estas mujeres sufriendo, les dijo, no lloren por mí, sino lloren por ustedes, por lo que iba a venir al pueblo judío, al pueblo de Israel. Nosotros vemos que Dios no iba a permitir de que el pueblo que lo había entregado a la muerte a su propio hijo, al Hijo de Dios, iba a quedar sin castigo. Definitivamente este pueblo había hecho algo que luego iban definitivamente a sufrir, ¿no? Nosotros hasta ahora vemos como el pueblo de Israel ha sufrido violencia muchas veces. El pueblo de Israel, el pueblo judío, ha sufrido maltratos, ha sufrido el golpe de muchas naciones a su alrededor, ¿no? Que no quieren, ¿no? a esta nación, no rechazan a esta nación, le hacen la guerra, ¿no? A este país de Israel, ¿no? Y vemos también, ¿no? Cómo presidentes, autoridades a lo largo de la historia, cómo se han ido en contra, ¿no? Del pueblo judío, del pueblo de Dios, ¿no? Justamente no porque Dios quiere de que el pueblo sufra, sino porque el pueblo de Israel no aceptó a Jesús como su Dios, no aceptó que Jesús era su Salvador. Dios le daba al pueblo de Israel esa oportunidad para que pueda acercarse al Padre, pero ellos lo rechazaron. Dios definitivamente no quiere que nosotros suframos. Él no quiere que nosotros padezcamos consecuencias del pecado.
Al contrario, el corazón de Dios es que nosotros podamos ser prevenidos del pecado, del error, ¿no? Pero muchas veces nosotros no queremos hacer caso a esto y rechazamos la palabra de Dios. Vamos en contra de lo que dice Dios, del consejo que Él nos da, y tomamos decisiones equivocadas. Hacemos cosas que no son correctas y esas circunstancias nos traen como consecuencias situaciones que nos causan dolor, que nos causan daño. Esto justamente pasó con el pueblo de Israel. Estaba tan cegado con sus propias costumbres, tan cegado tal vez con su religión, no, con una religiosidad equivocada, ¿no? Estaban de repente tan cerrados con cosas que no estaban, que no eran trascendentes, ¿no? Que no le permitía al pueblo de Dios entender de que Jesús era el Hijo de Dios. Y vemos que al final nos dice que aún las mujeres, ¿no? Las mujeres que tienen hijos, dice que desearán no tenerlos, ¿no? Y que dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Dice, ¿no? Y dice de que finalmente él fue llevado con otros malhechores para ser ejecutado. Jesús dijo, no, si a mí, siendo el Hijo de Dios, me hacen esto, ¿no? Cuanto más a personas comunes y corrientes, ¿no? Vemos cómo Jesús se conduele aún en su dolor, se conduele del pueblo de Dios, de la nación que Dios escogió para ser la primera nación que conozca de ese Dios todopoderoso que nosotros tenemos la gracia de conocer. Tal vez no fuimos los primeros escogidos, pero por gracia nosotros llegamos a recibir ese amor que Dios nos ha dado. Valoremos ese amor, seamos sabios en tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Que el Señor nos dé sabiduría para que frente a situaciones, frente a circunstancias en las que tenemos que elegir entre el mundo y la palabra de Dios, podamos escoger los principios de Dios para que nos vaya bien. La palabra lo dice. La palabra dice que si nosotros obedecemos la palabra de Dios nos irá bien y la bendición nos seguirá. Pero si nosotros desobedecemos, no es por simplemente un castigo de Dios, es porque las consecuencias de nuestro pecado, de nuestros errores, nos van a perseguir y van a llevarnos a situaciones que nosotros no queremos recibir. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, que abra nuestro entendimiento para que siempre seamos sensibles a la palabra y a la voz de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos de poder escuchar tu palabra. Gracias porque nos hace recordar cuánto amor nos diste, cuánto amor le diste a este mundo, que a pesar de no merecerlo, Señor, tú nos amaste, nos diste salvación, nos acercaste a ti, Señor, y a pesar del sufrimiento que padeció Jesús, aún así tú nos amaste y nos sigues amando. Gracias, Señor, por tu bendición, porque tenemos la oportunidad de conocer de tu palabra y recordar cuánto amor nos diste. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Sigamos aprendiendo la palabra de Dios a través de estos devocionales que son tan importantes para nosotros, para seguir conociendo la palabra de Dios, ¿sí? Muchas bendiciones, que Dios los bendiga siempre y que podamos seguir conociendo y aprendiendo y creciendo en nuestra fe. Muchas bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti, Jesús.